Muy buenos días, estimados estudiantes. Para poder iniciar lo que se refiere a la retroalimentación de la actividad virtual de la unidad 3, referente pues al curso de Derecho Constitucional número 2. En la primera pregunta nos habla sobre lo que es el test de proporcionalidad. Hay que entender que el test de proporcionalidad debe ser aplicado para proteger todos los derechos humanos, referente que pueden utilizar los jueces, los fiscales y también los abogados litigantes, en relación de que es una garantía para proteger los derechos fundamentales. En la pregunta número 2, sobre todos los derechos de la primera generación, hay que tener en consideración que a través de la historia de los derechos civiles políticos, ¿no?, han sido reconocidos estos derechos y es el derecho a la vida e integridad, reconocidos también en nuestra Constitución. Pregunta número 3, también se fortalece lo que es el test de proporcionalidad, ¿no?, en su importancia en el momento de ser aplicado en todos los conflictos que se pueden resolver, porque es idónea, es necesaria, ¿no?, en un sentido estricto de su proporcionalidad como elementos claves de los subprincipios que desarrollan esta categoría. En la pregunta número 4, los valores principales que se encuentran en el núcleo de la idea de los derechos humanos están pues reconocidas dentro de lo que es el desarrollo de la vida del ser humano, la igualdad y la dignidad, que también son dos principios que están reguladas en nuestra Constitución: igualdad ante la ley y también la dignidad humana. En la pregunta 5, las competencias para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos contraídos con el Estado. Aquí va a venir la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, quienes estarán a cargo de proteger la vulneración de los derechos de todo ciudadano. En la pregunta número 6, concerniente a los derechos fundamentales que están reconocidas en la Constitución de 1993, está regulada pues claramente en el artículo número 2, inciso 5 de nuestra Constitución. Por lo tanto, se exige ese derecho a la autodeterminación informativa. ¿A qué se refiere? Que podamos recibir información de diversas instituciones, pero información pública, no privada. En la pregunta número 7, relacionado a lo que es la Convención Americana, es un instrumento de protección internacional de los derechos a la libertad, por ejemplo, que va a permitir la defensa de los seres humanos. Por lo tanto, estos derechos van a estar relacionados pues, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, quienes van a garantizar estos derechos de protección de la libertad del ser humano. Y en la pregunta número 8, una disposición de los derechos fundamentales vendría a ser, ¿no?, los enunciados lingüísticamente en la Constitución que están reconocidas en el derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, el derecho a la información, el derecho a la moral y otros derechos que realmente regulan nuestra Constitución. Respecto a la pregunta número 9, no es una característica de los derechos humanos, toda vez que los derechos humanos son irrenunciables, ¿no? Tampoco podemos alterarlos, son inalterables. El derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Pero dentro del contexto social podemos encontrar la inseguridad ciudadana, ¿no?, el feminicidio y otros medios que contravienen estos derechos fundamentales. Y en la pregunta número 10, sobre la protección de las áreas periféricas de los derechos fundamentales, ¿no?, específicamente se relaciona a los conflictos que se pueda dar con otros derechos. Podríamos decir, el derecho a la vida está regulada también dentro de lo que es igualdad ante la ley, por supuesto que sí. A la dignidad, sí, ¿ve? Entonces tenemos ahí varios derechos que se protegen periféricamente.